Cambio de alto mando y posición en el Banco Central de Bolivia. El presidente del Estado relevó este viernes a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y tomó juramento a uno nuevo. Un general de la Fuerza del Ejército fue designado. Paz también posesionó al presidente del Banco Central de Bolivia. Paz, esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias. El presidente del Estado asegura que encontró un Estado en descomposición al hacer referencia a la situación en la cual se encuentra el mando del país luego de 2 décadas de gobierno del movimiento al socialismo. Espinosa anticipa un presupuesto general del Estado 2026 de mucha austeridad. El ministro de Economía aseguró que se reformulará el presupuesto general del Estado elaborado por el anterior gobierno y que hará recortes en muchas áreas. Posesionó a sus nuevos viceministros. Aprueban en grande el proyecto de ley de elecciones subnacionales. Por unanimidad, el Senado aprobó en su estación en grande el proyecto de ley de régimen excepcional y transitorio para las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales. Elecciones subnacionales 2026. Confirmado feriado en La Paz y Cochabamba este viernes. El Ministerio de Trabajo ratificó este jueves el feriado del viernes 14 de noviembre en el departamento de La Paz y Cochabamba, en conmemoración del descuartizamiento de Túpac Katari. Diputados logran conformar sus comisiones y comités. Este jueves se efectuó la primera sesión ordinaria de la legislatura 2025-2026 en la Cámara Baja de Diputados y se aprobó las directivas de las 12 comisiones y 37 comités. Lara crea proyecto de ley para eliminar renta vitalicia de expresidentes. Afirmó que la iniciativa busca cumplir el compromiso de su campaña. Añadió que los expresidentes no hacen nada. De aprobarse afectaría al padre del presidente Rodrigo Paz. En noticias internacionales, chilenos eligen presidente en medio del temor generado por el crimen organizado. Colombia y Estados Unidos seguirán colaborándose en temas de inteligencia pese a impases ideológicos. Todas las noticias están en 24 horas. Nuevo alto mando militar. Sí. Si así lo hicieren, la patria, nuestros héroes, mártires y el pueblo de Bolivia los premie, si no, os lo demande. Quedan posicionados como nuevo alto mando militar. Mil felicidades, bendiciones. Agradecer al nuevo mando entrante, este es un momento muy especial, es nuestro bicentenario de todos los bolivianos y bolivianas. Y usted, comandante, hacía una referencia que el día lunes con el mando saliente expresaba. Nunca más puede darse un hecho insólito que el 6 de agosto, en nuestro aniversario de la creación de la patria, las Fuerzas Armadas no hayan tenido un rol preponderante. Eso nos ha dolido a todos los bolivianos porque, a sus palabras, no se entiende la creación de la patria sin sus Fuerzas Armadas, ni todos sus referentes históricos. Esto no puede volver a ocurrir. El general de fuerza Víctor Hugo Valderrama asume entonces este alto cargo dentro de la institución castrense. Emitió un discurso en el cual volvió a reiterar su fidelidad al presidente y al país. Un solemne juramento ante Dios, la patria y la memoria de nuestros sagrados héroes, hecho que nos proporciona la autoridad para ejercer el mando sobre nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Este solemne acto, propio del orden constitucional establecido, compromete nuestro compromiso y fidelidad a la Constitución Política del Estado y leyes en actual vigencia. A nombre de los señores oficiales generales y almirantes, componentes del alto mando militar, agradezco la confianza que deposita en nosotros nuestro presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas, al designarnos para conducir, a partir de hoy, los destinos de nuestra querida institución. Señor presidente, tenga la plena certeza que lo haremos con absoluto profesionalismo, transparencia y ética.
con humildad, pero a la vez con absoluta firmeza, cual corresponde a militares de honor. No defraudaremos las expectativas de usted y nuestro amado pueblo. En otra noticia, el comandante de la Policía Nacional, Víctor Russo, respondió al vicepresidente de Estado, Edman Lara, y aclaró el cuestionamiento sobre su situación jurídica. Yo, como mis camaradas y como todos los generales, vamos a nosotros siempre ser disciplinados. Es una cualidad que nos caracteriza, y particularmente a quien habla. En ese sentido, es una atribución del presidente. He sido nombrado mediante decreto supremo y considero que esa misma documentación tiene que generarse para que el suscrito pueda dejar el cargo. Vamos a ser respetuosos de las decisiones de nuestras autoridades nacionales. Creo que es una prerrogativa, una atribución de nuestro presidente constitucional, y nosotros, como policías disciplinados, formados en esta alma mater en la que en este momento me encuentro, vamos a acatar la disposición que se emita del escalón superior. El actual alto mando policial estará pocos días ya en las funciones que le compete. Se ha anticipado el relevo en las próximas horas. Sin embargo, está realizando todavía algunas investigaciones en relación a esto que ha dejado como duda el vicepresidente del Estado. La declaración de nuestro señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual manifestó claramente de que existe un incumplimiento de una resolución de amparo constitucional del Tribunal Constitucional del Beni, en el cual supuestamente el general Augusto Russo, comandante general de la Policía Boliviana, hubiera incumplido la respectiva resolución del Tribunal Constitucional, por lo cual, una vez que se elabore el reporte correspondiente, de acuerdo a la ley 101, se elaboraba el correspondiente reporte y se lo ha remitido tanto a la Fiscalía Policial para que requiera lo que de acuerdo a ley corresponda. Nosotros en la ley 101, de acuerdo al artículo 43 de la ley 101, la Fiscalía Policial investiga faltas graves, cometidas por servidores públicos policiales, pero siempre bajo la dirección funcional de la Fiscalía Policial. Una vez que la Fiscalía Policial tiene conocimiento de la denuncia que se ha realizado, la Fiscalía Policial hace el requerimiento correspondiente para que se prosiga con la investigación. Desde el Consejo de la Magistratura han ordenado indagar la denuncia contra los altos mandos policiales, sobre todo en el caso del general Russo. Tenemos una denuncia pública también que es de connotación. ¿Por qué? Porque intervienen altas autoridades de nuestro Estado, que involucran autoridades como el comandante general de la Policía Boliviana. El vicepresidente hace una declaración pública en el entendido de que habría habido una sala constitucional en el Beni que resolvió el inicio de un proceso penal y un proceso disciplinario en la Policía Boliviana. Situación que jamás se ejecutó. En un caso común y corriente, este tipo de situaciones se resuelven de manera inmediata y el Ministerio Público, apenas resuelta la resolución constitucional por incumplimiento, conoce estos procesos y activa los procesos. Pero en este caso, a diferencia de otros comunes, no se activa el proceso penal y no se activa el proceso disciplinario. Esto no puede suceder tampoco en ningún proceso. La ley es máxima, las influencias tienen que ser cero, no tiene que haber influencias en los procesos. Si una persona influenció en que no se mande en su debido momento esta sentencia constitucional, esta resolución constitucional para su ejecución, cometió evidentemente un delito. Hemos ordenado a la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura del Beni que indague inmediatamente qué es lo que sucedió en este caso, porque no puede involucrarse a autoridades tan importantes en nuestro país como un comandante general de la Policía Boliviana y otros. En este sentido, en las próximas horas, una vez tengamos los expedientes del caso del señor ministro de Justicia y del señor comandante general, vamos a dar una información de cómo habrían actuado los jueces y vamos, en caso de determinarse indicios de responsabilidad penal
o administrativa, activar inmediatamente estas acciones. Ha sido una jornada de posesiones, de toma de juramentos, de relevos. Ha sucedido también en función al directorio del Banco Central de Bolivia. Se ha nominado a su presidente de manera interina porque debe existir una designación a partir del Parlamento. Sin embargo, lo que se ha dicho es que esta entidad va a dejar de ser la caja chica del gobierno. Durante el momento de decisión, que es el periodo electoral, siempre hemos indicado que nosotros queríamos luchar para que el Banco Central deje de una vez por todas de ser la caja chica del gobierno de turno. Ponemos toda la esperanza para que se culmine de una vez por todas en la decisión que hemos asumido como gobierno a través suyo, presidente del Banco Central. Esto deja de ser una caja chica y empieza a funcionar como un banco central de todos los bolivianos. La patria para nosotros es lo más importante y el que no entienda eso va a tener dificultades con este gobierno. Por eso, señor presidente del Banco Central, así como lo indicaba el señor ministro, independencia institucional la tiene garantizada porque seremos los garantes de ello, que la política no incida en las instancias que le corresponde a un banco central. Segundo, como indicaba el señor ministro, y ha sido parte de aquello que hemos llevado como bandera, disciplina fiscal y monetaria, que será parte de la conducta de este gobierno y en lo que le corresponda, así le pido, con todo respeto, señor presidente, a su Banco Central y su nueva directiva. Transparencia y rendición de cuentas, eso es fundamental. Nuevas autoridades y direcciones en el ámbito económico del país. El economista David Espinosa trabajó en el Banco Central de Bolivia hace 38 años. Hoy ya es su presidente. El Banco Central de Bolivia es una institución fundamental para contribuir con el adecuado desenvolvimiento de la economía. En la actual circunstancia, toda la población del país ha reconocido que recibimos una economía totalmente destruida, con cifras económicas negativas que vienen desde hace más de 2 décadas. Son las peores cifras que tenemos en las últimas décadas. En este marco, la participación del Banco Central de Bolivia en las atribuciones que tenemos conferidas con la Ley 1670, que es la ley del Banco Central de Bolivia, en la reconstrucción de la economía, van a ser totalmente fundamentales y relevantes. Nuestra contribución desde el ente emisor será eminentemente técnica. Se tiene una labor titánica de reconstrucción del banco. Tenemos que devolverle el carácter técnico al Banco Central de Bolivia. Lejos, muy lejos, del prebendalismo político, de la negligencia técnica con la que se ha desenvuelto en los últimos 5 años y la que tanto daño ha hecho al país. Hubo duras revelaciones del presidente Paz en relación al estado del Estado plurinacional. Ha señalado, entre otras cosas, que ha encontrado una situación muy grave, ha denominado un estado cloaca, palabras textuales, en función a lo que se ha descubierto. Señala que va a reorganizar el gobierno. Estos solo 4 días de gobierno, pareciera una mayor tiempo. Quiero decir con el dolor personal, esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias. Lo que nos han dejado no tiene ni el valor de llamarlo estado tranca. Realmente por donde entramos, ministerios, instituciones, hay hombres de buena fe, hay mujeres de buena fe, hay gente de meritocracia, hay gente que trabaja, hay gente que representa al quehacer de los buenos hombres y mujeres de la patria, pero también hemos encontrado, y desgraciadamente en desproporciones o en dimensiones no esperadas, una cloaca. Y es duro decirlo,
y tenemos que transformar este estado tranca al cual estamos haciendo una autopsia para que venga el nuevo estado que esté al servicio de la patria. La patria para nosotros es lo más importante y el que no entienda eso va a tener dificultades con este gobierno. Va a tener muchas dificultades con este gobierno. Por eso, señor presidente del Banco Central, así como lo indicaba el señor ministro, independencia institucional la tiene garantizada porque seremos los garantes de ello, que la política no incida en las instancias que le corresponde a un Banco Central. Independencia institucional con responsabilidad social. En otra información, durante la jornada de este jueves se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la legislatura 2025-2026 por la Cámara de Diputados y se aprobó las directivas de las 12 comisiones y los 37 comités. La distribución de las comisiones y comités de esta Cámara, quiero ser enfático en esto, al señalar que desde la directiva mantuvimos una postura imparcial y mediadora respecto al trabajo de los jefes de bancada, quienes realizaron la ardua labor titánica de concertar con todas las fuerzas políticas, recayendo la responsabilidad constructiva sobre los mismos. Un ejercicio transparente y profundamente democrático donde primó la voluntad colectiva por encima de cualquier interés particular. Felicito a todos y a cada uno de los asambleístas por la madurez política, el espíritu de consenso y en muchos casos el desprendimiento demostrado. Fue el debate franco y el diálogo constante lo que consolidó este resultado, mostrando que estamos ante una nueva forma de construir acuerdos. Son estos los procesos basados en el respeto y la institucionalidad por los que vamos transitando y de los cuales puedo afirmar con total convicción que son positivos para el futuro de nuestra nación. Y 2026 será un año electoral. Sucedió con 2025, pero ahora va a ser en función a las elecciones subnacionales, donde se va a elegir alcaldes y también gobernadores. En ese sentido, ya se ha aprobado una normativa. En primera instancia, podríamos decir, de un proyecto de ley que vaya a regular este proceso. La ley 1096 ha sido aprobado y promulgado en la gestión 2018. Bueno, la ley como nos ha mandado, así como nos ha mandado la ley, el órgano electoral plurinacional, se ha aprobado como tal. Sin embargo, se han podido incrementar también un escaño parlamentario en el departamento de Potosí y 2 escaños parlamentarios en el departamento de Chuquisaca. En ese sentido, la única modificación que se pudo realizar, sin embargo, también en el pleno de la Cámara de Senadores hemos coincidido de que muchos derechos han sido vulnerados. En consecuencia, por justicia social, se ha considerado de manera excepcional para restituir ciertos derechos de algunas naciones y pueblos indígenas. Así es, mire, la solicitud de los 4 parlamentarios, 4 senadores del departamento de Beni, no han solicitado que en esta nueva elección subnacional se considere el vicegobernador, así como establece en su estatuto, aprobado en el año 2018, si no me equivoco, por el 80% de la población. Sin embargo, no ha sido posible en las pasadas elecciones subnacionales se considera este aspecto. Sin embargo, el día de hoy, también por justicia social, hemos restituido ese derecho y en consecuencia se ha aprobado que para la siguiente elección, bueno, para esta elección subnacional que se viene, se va a considerar el vicegobernador en el departamento del Beni. En otra información, esta vez el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, afirmó que se aprobará la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales dentro de los plazos fijados en el órgano electoral. Tenemos entendido y hemos sido notificados a través de que la ley ha entrado por la Cámara de Senadores y está siendo tratada y por lo tanto va a bajar a la Cámara de Diputados para que tratemos también como corresponde y eventualmente entremos antes del plazo fatal, antes del 19, a la aprobación y la promulgación de dicha ley. Como les digo, no solamente esa concertación, estamos siendo responsables con esto, no nos estamos dejando sorprender, a pesar de que nos han dejado, la anterior asamblea nos ha dejado muchas trabas, las estamos superando y la concertación y el trabajo de los asambleístas están enfocados en ellos
y están trabajando de manera responsable. Estamos trabajando en las concertaciones para garantizar justamente lo que indicas, la aprobación de él. Y en el marco de este proyecto de ley de las elecciones subnacionales, Alianza Libre ya presenta algunas observaciones. Se ha señalado que se las va a plantear antes del tratamiento de la norma. Y se va a invitar al presidente del órgano electoral, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassen Teufel, para que pueda exponer justamente los elementos al interior del proyecto de ley que ha enviado a la Cámara de Senadores. Vamos a estar a la espera justamente de su llegada para que pueda exponer el contenido de este proyecto de ley, donde nosotros tenemos un par de observaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que justamente también exponerlas frente al presidente del órgano electoral, el presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? Y por ahora esa es la información con la que se puede vertir después de esta sesión. Y como Alianza Libre, por supuesto, nuestro interés es que obviamente todo el articulado sea consensuado, sea concertado, como corresponde en una democracia nueva que estamos justamente tratando de consolidar. Y ya hay una fecha tentativa para las elecciones subnacionales de la gestión 2026. Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, ha informado que se prevé esto para el primer o el segundo domingo de marzo. Aquí los detalles. Lo que pasa es que mientras no se apruebe la ley, nosotros no podemos emitir la convocatoria. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer entender en realidad es que este proyecto de ley tiene que ser aprobado para poder subsanar la falta de normativa en varios departamentos de Bolivia, bien, que no tienen estatutos autonómicos. Para convocar a una elección nosotros tenemos que saber cuántos cargos vamos a elegir, por ejemplo. Y en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Beni, como no tienen estatuto, no tenemos esa cantidad. Entonces esa ley nos va a permitir identificar cantidad de escaños y lanzar la convocatoria también. Nuestra fecha tope, y ustedes saben que en los primeros días del mes de mayo, exactamente entre 6 y el 8 de mayo, todas estas autoridades a nivel nacional, llámese gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas, cumplen su mandato. Esa es nuestra fecha límite. Ustedes se acuerdan que cuando hemos hecho las elecciones generales hablábamos del famoso 8 de noviembre. Bien, en este caso estamos hablando del 6 y el 8 de mayo del próximo año. Desde ahí retrocedemos 120 días antes, calculando en realidad el tema que tiene que haber una segunda vuelta para gobernadores que de manera obligatoria se tendría que hacer en abril. Retrocedemos y nuestra elección tendría que ser entre el primer domingo de marzo y el segundo domingo de marzo. Si lanzamos la convocatoria el 19 de noviembre, nuestra elección va a ser el 22 de marzo. Si lanzamos el 15, será el 15 de marzo también. Se dan cuenta que a medida que va retrasando, tenemos que ir acercándonos a otras fechas. Vamos a otro asunto, tiene que ver con EMAPA. Varias organizaciones de la sociedad civil están pidiendo una investigación profunda de cómo se administró esta empresa. Vemos que el señor Ríos, juntamente, vamos a decirlo así claramente, con el delincuente que ha sido de EMAPA, han hecho un consorcio. ¿Para qué? Para enriquecerse. El señor Dandy Mallea, que es representante de otro sector panificador, él ha indicado que no recibe subvención y de que él suba o no suba el precio del pan, haya subvención o no haya subvención, ellos van a mantener el precio del pan a 0,50 centavos e inclusive dijo que puedan llegar a subir a 70 centavos. Lo que quiere la población es lo siguiente, que el pan se mantenga en 0,50 centavos y que la marraqueta pues vuelva a los hogares de todas las familias bolivianas, especialmente en este sector del altiplano. Mire, no solamente EMAPA tiene que intervenir el gobierno, muchos sectores, pero yo vuelvo a repetir, indicar, y ustedes señores de la prensa saben cuál ha sido el actuar de EMAPA, más allá de la institución, los que han llevado adelante este señor que hoy en día tiene pues detención domiciliaria, él debía estar en la cárcel, es muy lamentable
que instituciones como EMAPA hayan servido botines políticos y que de alguna manera han beneficiado solamente a los que han administrado. Es momento de una breve pausa, la primera en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar acerca de la situación económica del país y los planes de los nuevos gobernantes. Y también estaremos hablando de la cotización del dólar. Ya volvemos enseguida. Continuamos con la información aquí en el noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros. Hablamos de temas económicos. Esta vez el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, anunció la reformulación del presupuesto 2026, ajustado a la realidad del país. Al viceministro Coronado le va a tocar encarar como primera instancia la reformulación del presupuesto 2026, básicamente ajustándolo a la nueva realidad económica del país. Hay que trabajar en un presupuesto que atienda las necesidades básicas de la gente, salud, educación, seguridad, que permita la inversión, pero que al mismo tiempo elimine el despilfarro y aplique la austeridad, porque el gran problema que tenemos hoy día es que se gasta mucho para pocos y se complica la economía de muchos. En segundo lugar, y ya lo ha dicho el viceministro, tiene que liderar la transformación estructural de lo que es el presupuesto del Estado. Durante los últimos 20 años se ha destruido esta herramienta, que es una herramienta principal para hacer la política económica. Se la ha politizado, se la ha mal utilizado y hoy día básicamente no representa de ninguna manera el fundamento básico que debería representar un presupuesto, que es un compromiso entre el gobierno y los ciudadanos para saber hacia dónde va la plata que cada uno pone en impuestos. El Ministerio de Economía es muy grande y tiene muchísimo poder. Cada viceministerio es básicamente un ministerio. Hoy se han posesionado a 2 nuevos viceministros. Colegas del ministerio, me alegra poder contarlos como parte de este equipo. Hoy día iniciamos una etapa de reconstrucción de la economía porque lo que nos han dejado es básicamente un estado devastado. En ese sentido, hoy nosotros iniciamos una nueva etapa. Nuestra primera tarea es estabilizar la economía, la segunda tarea es reconstruir esta economía y finalmente hay que reactivarla. Por eso las 2 personas que están a mi lado, hoy día se convierten en parte del equipo que va a trabajar para lograr esto. Yo tengo el honor de posesionar a 2 personas, como decía el viceministro Coronado, que tienen una larga experiencia y en algunos casos una historia personal que nos va a permitir contar con personas que tienen toda la expertise y toda la capacidad técnica para enfrentar este desafío. Continuamos con la información en temas económicos. El dólar paralelo vuelve a subir 2 veces en una sola jornada y trepa a los 10 bolivianos con 70. El precio del dólar paralelo registró una nueva alza este jueves, la segunda significativa de la jornada, y trepó a los 10 bolivianos con 70 centavos en los principales centros de comercio de la divisa en Santa Cruz, como los alrededores de la Plaza 24 de septiembre y el mercado mutualista. En tanto, en los sitios digitales de referencia para el dólar digital como Dólar Bolivia Hoy y Dólar Blue Bolivia Click, la cotización también había subido a 10 bolivianos con 61 centavos para la compra y 10 bolivianos con 60 centavos para la venta. La jornada de este jueves fue crucial para los compradores y vendedores del dólar físico, porque se había mantenido en el rango de los 10 bolivianos desde el pasado lunes. Incluso el dólar digital llegó este martes a cotizarse en 9 bolivianos con 80 centavos, pero en las primeras horas del día de hoy había repuntado a 10 bolivianos con 30 centavos. Hablemos de educación. En este ámbito hay muchos retos y desafíos para la gestión 2026. Por ejemplo, se ha cuestionado la actual ley educativa por sus características. En esa cartera de Estado se ha posesionado también a nuevas autoridades. Hoy estamos iniciando una nueva etapa. Es una etapa de gestión, de transparencia y compromiso. Queremos niños y jóvenes sanos, saludables, preparados y competitivos. No soy pedagoga, pero sí soy una educadora y servidora pública.
convencida del poder transformador de la educación. Por eso he conformado un equipo técnico. Contar con Juan Carlos Pimentel como viceministro de Educación Regular es un privilegio. Su sabiduría, su amplia experiencia como pedagogo y exautoridad de esta cartera de Estado serán muy importantes para cumplir con los objetivos de excelencia. Desde hoy trabajaremos con un principio fundamental: la educación como política de Estado, no de coyuntura. Cambiamos ahora el rumbo de la información. Preste atención a la siguiente noticia, ya que el ministro de Trabajo ha confirmado el feriado en La Paz y Cochabamba para este viernes 14 de noviembre. La Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, en conmemoración al Decreto Supremo 5328, ha emitido el comunicado número 02, en conmemoración al descuartizamiento de Tupacatari. Por ende, el día de mañana, viernes 14 de noviembre, se ha determinado feriado departamental con suspensión de actividades tanto para el sector público como el sector privado. Esta medida, en honor al bicentenario del Estado plurinacional, se ha ratificado a efecto de incentivar el turismo y más que todo el salir de este tipo de situación en cuanto estamos pasando el territorio boliviano para el mejor esparcimiento y la marca hotelera más que todo. No sé si tuvieran alguna pregunta o duda. Conforme determina el decreto, es en conmemoración al bicentenario del Estado plurinacional, que es este año 2025 que se generó los 200 años. Según denuncias, imágenes que se han visto en las horas precedentes, se ha destapado un nuevo caso de corrupción, esta vez en la gobernación de La Paz, concretamente en el CEDES. Hay una polémica ahí por la responsabilidad de los hechos denunciados. De apoyar a los asambleístas que estamos haciendo una labor de fiscalización en contra de grupos corruptos, él ahora sale diciendo que nosotros queremos protagonismo. Señores, había dinero en ese momento, había más de 10.000 bolivianos que hemos encontrado juntamente a la policía, ¿no? Existen planillas oficiales, así que no va a venirnos a hablar eso y nos dice que son exfuncionarios. Les cuento que ya tenemos pruebas. Nos han remitido pruebas de que estos funcionarios públicos hasta el día de hoy todavía seguían siendo funcionarios públicos y ahora seguramente están tratando ellos de hacer aparecer pruebas que no hay. Así que nosotros vamos a seguir en la fiscalización y en la investigación vamos a aportar con más pruebas. Pero hay algo interesante, colegas, señores de la prensa. Nos siguen llegando denuncias, permítame por favor. Miren, nos siguen llegando denuncias de WhatsApp donde piden no solamente aportes, sino 4.000 y más de $4.000 para ocupar cargos. Nos han mandado audios que les vamos a pasar también. Y esto no solamente aquí en CEDES La Paz, sino también en el área rural. Estamos hablando del municipio de Sorata, Bucarani, Copacabana, que están cobrando $4.000 para entrar a ser técnicos y más de $6.000 para ser médicos. Y aparte que les piden un aporte mensual. Así que vamos a nosotros seguir con más de estos casos porque realmente la gestión de Santos Quispe y Camacho es una gestión de mucha corrupción, ¿no? Y Santos Quispe ahora se lava las manos diciendo, no, el director del CEDES. ¿Quién le ha puesto al director del CEDES? Lo mínimo que debería hacer Santos Quispe es ya destituir al señor Camacho y debería investigar todas las planillas que hemos recolectado, que son más de 300 personas que mensualmente aportaban, ¿no?, al CEDES. Cambiamos de tema y vamos a brindar el informe de este trágico accidente que ocurrió hace unos días en la autopista de La Paz y El Alto. La directora del Hospital Arcoíris ha informado precisamente sobre el estado de los heridos. Evidentemente, como es de conocimiento público, a nuestra institución han llegado 10 pacientes, de los cuales 2 en estado crítico, una señorita de 18 años y un joven de 21 años. Ambos en este momento se está descomplejizando la atención en terapia intensiva. Esto implica que su evolución ha sido favorable las últimas horas, por lo que el paciente está
reduciéndose la complejidad de la atención en terapia intensiva. Esperamos que en las siguientes 24 o 48 horas estos pacientes puedan pasar a terapia intermedia. Solo ha sido sometida a un procedimiento quirúrgico la paciente de 18 años en el momento que ha llegado al hospital por un trauma abdominal cerrado con estallido de vaso y lesión de hígado. Por lo tanto, se ha resuelto plenamente este problema en un solo acto quirúrgico. Ella ya no requiere otro manejo quirúrgico. Los pacientes de cuidados mínimos son policontusos con buena evolución. De la misma manera, todos ellos están siendo evaluados y haciendo seguimiento por las especialidades correspondientes. Y este dato es realmente alarmante. En términos de hechos de tránsito, estos han llegado a niveles históricos con más de 22.000 siniestros hasta el 31 de octubre. Y la etapa más difícil, más peligrosa, recién está iniciando. Este es el reporte de Univida. Estamos entrando en un pico, que es uno de los picos más altos en cuanto a accidentes, que es el mes de diciembre, donde vamos a registrar una alta cantidad de accidentes. Entonces recomendamos a la opinión pública y a todos los que conducen en la vía pública que puedan manejar con la debida precaución. Como les decía, hemos atendido hasta el 31 de octubre 22.591 accidentados que vienen de 18.393 accidentes, y se ha erogado un monto de 95.854.360 bolivianos con corte al 31 de octubre. Entonces, en ese sentido, Univida ha estado trabajando con todos los centros médicos para brindar la atención correspondiente a las víctimas de accidentes de tránsito. El SOA 2026 no tiene ninguna variación en cuanto a primas y cobertura. Como les decía la doctora Esdenka, nuestra gerente regional, la cobertura del SOA es de 24.000 bolivianos para gastos médicos y 22.000 bolivianos adicionales en caso de muerte o invalidez total permanente. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca de las declaraciones del vicepresidente de Estado acerca de la renta vitalicia. Y también estaremos hablando sobre la polémica en torno al funcionamiento del Ministerio de Justicia. Ya volvemos con esta información y mucho más. Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a hablar de las últimas declaraciones del vicepresidente de Estado, Edman Lara, quien anunció un proyecto de ley para eliminar la renta vitalicia de los expresidentes del país. Nos comprometimos a eliminar la renta vitalicia y quiero informar al pueblo boliviano que ya tenemos el proyecto de ley que será presentado la próxima semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que este proyecto de ley sea aprobado y se elimine la renta vitalicia. Quiero pedir a todas las bancadas, tanto de la Agrupación Política Libre, Unidad Nacional, Alianza Popular, Súmate y el PDC, que apoyen este proyecto de ley que va a poner fin a la renta vitalicia. El privilegio de unos cuantos no puede perjudicar a la mayoría de los bolivianos. El Estado gasta cada año millones de bolivianos pagándoles sueldo vitalicio, es decir, de por vida, a los expresidentes que no hacen nada, y muchos de ellos le han robado a la patria. En esa nota surgen varias preguntas. ¿No hay otros temas más importantes, más álgidos para el país que abordar, como la corrupción, por ejemplo, que había prometido Lara? Pero bueno, se está ocupando de estas situaciones. Vamos a hablar de la polémica en torno al Ministerio de Justicia. Polémica que tiene que ver con que va a seguir funcionando o no esta repartición estatal. Bueno, justamente lo que se espera es que se arme una nueva estructura del Poder Judicial, ¿no? Una estructura donde no sea, digamos, lesiva a la población ni a los otros poderes. No nos olvidemos que hay que restaurar el poder y justamente viene la polémica del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, ¿se va, no se va? Claramente el presidente Rodrigo Paz ha dejado muy claro en toda la campaña y con la certeza de que el Ministerio de Justicia lo que hace es instituir la corrupción.
Si tú sacas el Ministerio de Justicia, realmente estás haciendo un gran cambio. Uno, genera celeridad, efectivismo judicial, generas confiabilidad de la población y sobre todo ahí marcas realmente esta separación de poderes. Tú no puedes ser juez y parte, ¿no es cierto? Entonces estamos esperando justamente lo que el presidente Rodrigo Paz mencione, porque bueno, eso le corresponde a él. Definir entonces la situación del Ministerio de Justicia. Claro, exactamente, ¿no? Como mencionaba ayer en prensa, cada autoridad tiene límites de acción y un límite no puede sopesar el otro. La decisión de si el Ministerio de Justicia se queda o no se queda está en manos del presidente Rodrigo Paz. Continuamos con la información en el ámbito político del país y esta vez acerca del proceso de anulación de siglas tras las últimas elecciones generales. El Tribunal Supremo Electoral ha rechazado la apelación de UCS y también de ADN, por lo que ambos casos pasan ahora al Tribunal Constitucional Plurinacional. En los últimos días hemos escuchado en realidad muchas aseveraciones, principalmente por medios digitales. Lo que hay que quedar claro que una vez que ha terminado el proceso electoral, en cumplimiento a la Constitución y a la ley, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha iniciado de oficio, es decir, la propia Sala ha iniciado de oficio el trámite de cancelación de personería jurídica de ADN y de UCS. Este procedimiento nos indica que tienen que ser notificados estos dos partidos con esa determinación. Han sido notificados y tanto UCS como ADN han presentado un recurso de acción de inconstitucionalidad concreta. Ese recurso se ha votado en sala plena y por mayoría de los miembros hemos decidido rechazar ese recurso, es decir, ratificarnos en lo que establece la norma. Sin embargo, ¿qué nos establece el procedimiento constitucional? Que tiene que haber ahora un pronunciamiento, tenemos que correr en traslado al Tribunal Constitucional para que verifique ese trámite. Estamos a la espera de eso. Pero el Tribunal Supremo, no, porque eso ha pasado la anterior semana. Bien, pero como Tribunal Supremo Electoral en ningún momento hemos desconocido, ratificamos que para nosotros es constitucional, esté en la ley, que un partido que no cumpla el requisito del 3% tiene que perder su personería jurídica, y eso es bueno que la ciudadanía, las autoridades conozcan la posición del órgano electoral. Última pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias de farándula y espectáculo. Leonardo DiCaprio despide, da el último adiós a una importante actriz. Y también estaremos hablando en el panorama internacional sobre la situación de Chile y las elecciones y el crimen organizado. Enseguida volvemos, no se vayan. Gracias por seguir junto a 24 horas. A continuación presentamos todas las imágenes y mensajes que usted nos envía a través de la línea de WhatsApp 699-55470 a este espacio que hemos denominado Quiero Reportar. Informan desde La Paz, reportaron un accidente de tránsito en la carretera La Paz-Oruro. La policía llega para socorrer a los afectados, piden manejar con precaución. El Alto, trabajadores de la empresa Trébol se apostaron en los ingresos del municipio, gradas, ascensores y hasta en oficinas en general, reclamando el pago de 14 millones de bolivianos por el servicio de recolección de basura del mes de octubre. Exigen ser escuchados. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba destacan la reforestación que se realizó en el sector sur de la laguna Lalay con el fin de apoyar al medio ambiente. Más de 500 plantines de varias especies fueron sembrados. A continuación, información internacional, donde destacamos que los chilenos van a las urnas a elegir presidente en medio del temor por la criminalidad en su país. Tendremos el reporte, pero también vamos a hablar sobre la colaboración que van a mantener en términos de inteligencia Colombia y Estados Unidos. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Chilenos eligen presidente el domingo. 8 candidatos aspiran al sillón presidencial y los sondeos proyectan que será necesario un balotaje el 14 de diciembre para saber quién sucederá a Gabriel Boric en el poder.
Según las encuestas, Janet Jara, del Partido Comunista y representante de una coalición de centroizquierda, vencería en la primera vuelta, pero difícilmente lo haga en la segunda. Antes del inicio de la veda, los sondeos colocaban en segundo lugar a José Antonio Kast, representante de la extrema derecha, pero el también derechista Johannes Kaiser venía subiendo en la intención de voto. Los analistas prevén que en un balotaje, cualquiera de ellos sería respaldado por los otros candidatos de derecha, Evelyn Matei y Franco Parisi. Las principales preocupaciones de los chilenos son la seguridad y la migración irregular, algo que la derecha ha intentado capitalizar. Kast ha prometido blindar las fronteras para evitar el ingreso de migrantes irregulares y expulsar a los que ya estén viviendo en Chile junto a sus familias. Por su parte, Kaiser ha planteado propuestas como enviar a migrantes ilegales con antecedentes penales a la megacárcel para pandilleros construida en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Con otro enfoque desde el oficialismo, Jara también recoge en su discurso el clamor por más seguridad y promete más policías y un censo de extranjeros. Colombia mantendrá la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. Eso afirmó el jueves su ministro del Interior, Armando Benedetti, quien argumentó que la orden del gobierno de suspenderla fue malinterpretada por la prensa y algunos funcionarios gubernamentales. Todo esto en medio de una fuerte crisis diplomática entre dos aliados históricos. El presidente izquierdista Gustavo Petro ordenó el martes suspender la inteligencia de seguridad compartida con Washington como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Tras críticas de la oposición y de militares que consideraron absurda la medida dado el récord de narcocultivos en Colombia, Benedetti se pronunció en la red social X. Según él, Petro nunca ha dicho que las agencias de control estadounidenses como el FBI, la DEA o la HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de las agencias de inteligencia locales. El mensaje de Petro el martes decía textualmente: se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Una tragedia que se llevó la vida de decenas de personas. La región de Arequipa, en Perú, amaneció con la fatal noticia de este accidente. Un autobús que tras una desafortunada maniobra acabó cayendo por un barranco, lo que dificultó las tareas de rescate. Hemos armado 4 líneas para que puedan bajar a rescatar a los heridos y está viniendo un equipo también de compañeros bomberos desde Mollendo para que nos apoyen en las operaciones de rescate. Rescate que resultaba inútil para muchos. Reconocer a los cuerpitos, el fiscal provincial se apersone ya de inmediatamente para que comiencen también a trasladar los cuerpos hacia la banda del río para poder ya ser llevados a la morgue de Camaná y que sus familiares puedan reconocerlos y les puedan dar una cristiana sepultura. Un accidente ocurrido en la Panamericana Sur, para un país que cada año debe enterrar a miles de personas que mueren en accidentes de tráfico. El gobierno registró entre enero y junio del presente año un total de 43.361 accidentes. El total de muertos, 1.441, para una cifra de heridos de 27.119. En cuanto a Lima, fue donde hubo la mayor concentración de accidentes. 43 días por los que el presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas. Hoy enviamos un mensaje claro: jamás cederemos ante la extorsión porque eso fue precisamente lo que ocurrió. Así que solo quiero decirle al pueblo estadounidense: no olviden esto cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y demás. No olviden lo que han hecho a nuestro país. 2 horas antes de su firma, la Cámara de Representantes votó a favor de reanudar la asistencia alimentaria y el pago de cientos de miles de trabajadores federales, así como reactivar el sistema de tráfico aéreo. El cierre del gobierno inició por una disputa entre republicanos y demócratas sobre la extensión de los subsidios al seguro médico universal, conocido como Obamacare. Muchos de ellos admitieron que estaban utilizando al pueblo estadounidense como moneda de cambio en este juego político. Sabían que causaría dolor y así lo hicieron. Todo fue inútil, injusto y cruel. Con una flotilla sobre los ríos que bordean Belém, inició la Cumbre de los Pueblos, la conferencia que se celebrará en la bahía de Guajará y en paralelo a la COP30, reúne a organizaciones que debatirán sobre el medio ambiente,
y que este miércoles, cuando 200 barcos navegaban, denunciaron la explotación de los ríos amazónicos. Estamos trayendo a negociadores y líderes climáticos al corazón de la selva para que experimenten de primera mano lo que significa vivir aquí, teniendo en cuenta que la Amazonía se encuentra en un punto crítico y su población está sufriendo. Padecemos sequías, el cambio climático, los incendios. Esta selva tropical no debería arder. En las embarcaciones había casi 5.000 personas, según afirmaron los organizadores, que incluían indígenas y pescadores. Cada una llevaba carteles y banderas que apuntaban a los funcionarios que asisten a la COP30. Momento de presentarles ahora las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Rafael vivió su gran noche homenajeado en los Latin Grammy. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Leonardo DiCaprio, quien despidió a Jane Goodall en su funeral. Homenaje a una leyenda de la música hispana. Rafael celebró sus más de 6 décadas de carrera con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación, que el miércoles lo declaró la persona del año. Emocionado y con su distintiva sonrisa, el rey español de la balada de 82 años aconsejó a los artistas a abrazar más romanticismo y un poquito menos ritmo, en busca de éxitos menos efímeros. Hay que hacer las cosas quizás un poquito más con paciencia, que todo te va a llegar, todo te va a llegar. Entonces lo bueno es que tú estés en situación para afrontar todo lo que te va a caer, ¿no? Y entonces hay que estar, pues, para que el público siempre te vea fenomenal. Los artistas invitados al tradicional evento, que forma parte de la Semana de los Grammy Latinos en Las Vegas, no escondieron sus nervios de cantarle al divo español, que influenció generaciones y ritmos. Es que creo que nos ha acompañado tanto tiempo que forma parte de nuestro imaginario, y esta pasión, esta entrega tan suya de hacerse suya la canción y decir el texto y la melodía como si se acabara el mundo. El mundo despidió a una leyenda. Entre lágrimas, aplausos y palabras llenas de admiración, la científica más querida del planeta recibió su último adiós. Jane Goodall, la mujer que cambió para siempre la forma en que entendemos a los animales, fue homenajeada en un funeral tan humano como natural, y con la presencia de una estrella que no podía faltar, Leonardo DiCaprio. La Catedral Nacional de Washington se llenó de emoción y respeto durante la ceremonia fúnebre de Jane Goodall, la primatóloga británica que dedicó su vida a la defensa de los chimpancés y del planeta. Tenía 91 años cuando falleció el pasado 1 de octubre, mientras seguía compartiendo su mensaje de esperanza y compromiso ambiental en una gira por Estados Unidos. Entre familiares, amigos y líderes del medioambientalismo, una figura destacó en el altar: Leonardo DiCaprio. Conmovido, el actor recordó a su amiga con un discurso que tocó el corazón de todos los presentes. La mayoría la conocía como Jane Goodall, el ícono, la leyenda. Pero la Jane que tuve la fortuna de conocer era amable, curiosa, divertida, ingeniosa y absolutamente imparable, dijo el actor, visiblemente emocionado. En La Paz y Cochabamba se adelantó el fin de semana gracias a ese decreto que anuncia un feriado este viernes 14. Para que usted planifique sus actividades en estas regiones y en todo el país, a continuación, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X.
Llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Gracias por acompañarnos como siempre cada noche. Ha sido un gusto, un placer. Bueno, en La Paz y Cochabamba que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontraremos entonces en la primera edición. Siempre aquí en la pantalla de 24 Horas y Palenque TV. Que tengan muy buenas noches. Permiso. Cambio de alto mando y posición en el Banco Central de Bolivia. El presidente del Estado relevó este viernes a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas y tomó juramento a uno nuevo. Un general de la Fuerza del Ejército fue designado. Paz también posesionó al presidente del Banco Central de Bolivia. Paz, esto es una cloaca de dimensiones extraordinarias. El presidente del Estado asegura que encontró un Estado en descomposición al hacer referencia a la situación en la cual se encuentra el mando del país luego de 2 décadas de gobierno del movimiento al socialismo. Espinosa anticipa un presupuesto general del Estado 2026 de mucha austeridad. El ministro de Economía aseguró que se reformulará el presupuesto general del Estado elaborado por el anterior gobierno y que hará recortes en muchas áreas. Posesionó a sus nuevos viceministros. Aprueban en grande el proyecto de ley de elecciones subnacionales. Por unanimidad, el Senado aprobó en su estación en grande el proyecto de ley de régimen excepcional y transitorio para las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales. Elecciones subnacionales 2026. Confirmado feriado en La Paz y Cochabamba este viernes. El Ministerio de Trabajo ratificó este jueves el feriado del viernes 14 de noviembre en el departamento de La Paz y Cochabamba, en conmemoración del descuartizamiento de Túpac Katari. Diputados logran conformar sus comisiones y comités. Este jueves se efectuó la primera sesión ordinaria de la legislatura 2025-2026 en la Cámara Baja de Diputados y se aprobó las directivas de las 12 comisiones y 37 comités. Lara crea proyecto de ley para eliminar renta vitalicia de expresidentes. Afirmó que la iniciativa busca cumplir el compromiso de su campaña. Añadió que los expresidentes no hacen nada. De aprobarse afectaría al padre del presidente Rodrigo Paz. En noticias internacionales, chilenos eligen presidente en medio del temor generado por el crimen organizado. Colombia y Estados Unidos seguirán colaborándose en temas de inteligencia pese a impases ideológicos. Todas las noticias están en 24 horas.